No se olviden darle me gusta a mi gente para que YouTube pueda recomendar el video y así nosotros podamos interactuar más y que el mensaje se expanda de verdad. Que la gente, ¿y cuál mensaje? Que la gente sepa y entienda de qué se trata el libro, mi gente. ¿Verdad? Ajá. Entonces, sí, por eso nosotros venimos por aquí haciendo videos. Porque yo creo que ya es hora de que la persona sepa de qué todo esto se trata. Sí. La gente, han pasado muchos siglos, muchos años, y la gente todavía sigue repitiendo lo mismo y diciendo lo mismo. Eso nosotros lo podemos ver. Lo que tú escuchas hoy en día es lo mismo, pero con diferentes estilos y escenarios. Pero si te habla a ti de lo mismo. Y creo que el mensaje de Jesucristo, lo que él venía aquí hablando, lo que se habla hoy en día, Sí. está totalmente distorsionado, totalmente fuera de contexto, totalmente mal entendido, en una capacidad de 100%. Ellos no hablan nada de lo que realmente se hablaban en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesucristo. No se habla nada. Cualquier cristiano, quien sea, que venga por ahí, ellos no están lejos. Han pasado 2000 años y no ha cambiado nada. Si el mensaje de Jesús, hermano, escuche, la gente tiende supuestamente de que arrepentirse de su problema y convertirse como evangélico. Es cuando tiene un problema grandísimo. Sí. Por ahí no hay nadie, y yo puedo estar seguro de eso, de que no, yo estaba súper feliz en el mundo. Bien, me iba súper bien a mí. No me faltaba nada. Y yo no tenía ningún tipo de problema. Estaba feliz en mi matrimonio, mis hijos súper educados. No tenía tormento en el mundo. Y yo me metí evangélico. Eso tú nunca lo vas a escuchar. Y el que salga con eso es mentiroso. Mentira eso es. Porque Sí. esto está diseñado para eso, para cuando tú tengas un lío grandísimo, tú acudes y te metes por allá a repetir la misma babosada. Y digo la misma babosada porque cuando tú me hablas a mí de la Biblia literal, tú me estás hablando a mí de un cuento y estás hablando de una babosada que tú no entiendes. Sea quien sea, puede ser mi mamá o mi papá o mis hijos, sea quien sea. Que estoy faltando de respeto con eso, no. Lo que hay que ser realista, con la persona ser realista y ser real. Con eso no se falta el respeto. Ahora, te falta el respeto si tú quieres seguir metido en la mentira. Jesucristo vino aquí hablando verdades. Y para el mundo, Jesucristo fue el más malo del mundo. Sí. Sí. Tú sabes que, para empezar esto, tú sabes que, para que la gente escuche bien y lo tenga claro, nosotros no pertenecemos a ninguna secta religiosa, ni fuimos ni perteneceremos a una. Ni nos congregábamos antes en ninguna iglesia, ni ninguna denominación, ni ningún ministerio de este reino.
Nosotros venimos por aquí hablándole a la persona algo que no es de una forma religiosa. Por eso es que muchas personas cada vez que nosotros hablamos por aquí, chocan muchas cosas. Nosotros hablamos en el contexto que realmente habla la Biblia. Exacto. Entonces, nosotros también le decimos a la persona que no repita lo que usted escucha en en vivo, en los videos, hasta que usted no lo entienda y lo corrobore. Siempre le decimos eso, y los que han visto nuestro video siempre han escuchado siempre que le decimos eso. Primero, la persona tiene que corroborarlo en el sentido de ponerse a meditarlo por su propia vía también. No se queden con lo que nosotros le estamos diciendo. Nosotros vemos la Biblia de un punto de vista no religioso. El punto de vista de nosotros no es religioso. El punto de vista de nosotros fue como lo entendimos, y es como está escrita en la Biblia, que es para regir las naciones con vara de hierro. Las naciones. Y que el Viejo Testamento se trata de leyes, naciones y reyes. Y de cómo regir las naciones. Con leyes. Hechos, capítulo 17, verso 24 y 25. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Y me quedé meditando ese verso. Y dije, ven acá, pero si Dios, el que venía aquí predicando Jesús, no habita en templo, eso la gente lo sabe. Pero lo que estaba pensando yo, y es poner acá, pero no es un templo como la persona lo tiene como acostumbrado a entenderlo. Que un templo piensan que es una iglesia de 4 paredes. Que Jehová, que Dios no habita ahí, en un templo. De la manera como lo está diciendo Pablo. Que Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Entonces, al yo pensar en ese verso y meditarlo, fui todo el camino pensando nada más en ese verso, a ver qué es lo que está tratando de decirte a ti Pablo con eso que te está diciéndote a ti ese verso. Porque vemos a un Jehová que sí que él habita en un templo. Que sí él habita en un templo. Jehová, mi gente, mi Jehová, no se confundan. Jehová habita en un templo. Y para ser venerado y para ser honrado como él quiere, obligatoriamente tiene que la persona estar en un templo para proclamar el nombre de Jehová. A eso me llegó esa meditación, y al leer eso y entender eso y comprenderlo de corazón, dije, pero acá, pero Jehová habita en templo. Y eso está, mi gente, en Génesis. Vayan apuntando, mi gente. Eso está en Génesis capítulo 4, versículo 26. Eso está ahí, lo vamos a leer, mi gente. Génesis 4, versículo 26. Vamos a buscarlo.
ver, 4:26, ¿verdad? Y dice así. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y ahí queremos que nosotros subrayemos eso. Si el que tenga la Biblia abierta y apunte lo que queremos a ustedes, para que vayan entendiendo por qué que Jehová habita un templo. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Te dice Génesis 4:26. Ahí. O sea, ¿qué significa eso, mi gente? Que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a proclamar las leyes. Comenzaron a venerarlo. Comenzaron a invocar, a proclamar la ley. En Génesis 4:26 te lo está diciendo claro. Y seguro se estarán preguntando la persona, pero ve acá, pero ahí no me dice a mí que Jehová está en un templo. En Génesis 4:26 no me dice a mí directamente que Jehová está en un templo, ¿verdad? No me dice a mí ahí, pero le vamos a leer otro verso, otro versículo, para que vayan entendiendo y comprendiendo que lo que se está hablando en el Génesis 4:26, entendió este personaje de la historia, lo entendió perfectamente, que para poder tú invocar a Jehová, tienes que hacerle un templo primero, para después invocarlo, para después proclamarlo y venerarlo y honrarlo. Y eso está, mi gente, en Génesis 8:20. Vayan apuntando, mi gente, al paso. Vayan apuntándolo al paso. Génesis 8:20. Eso está, mi gente. Entonces aquí dice así, mi gente. Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo de los animales limpios y de todo y toda la ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea que aquí Noé, para tú poder invocar a Jehová y poder venerar a Jehová y poder proclamar las leyes, primeramente tiene que tener un altar. ¿Y qué significa un altar? Un altar significa un templo. Noé sabía que para tú poder invocar a Jehová, tú tienes que hacer un templo. Pero en el Génesis 4:26 no te lo dice directamente que fue un templo que hicieron. Te dice a ti que invocaron a Jehová, el nombre de Jehová. Y claramente, para un buen entendedor, poca palabra, en el Génesis 4:26, esos hombres, cuando comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ya ellos habían hecho un templo, ya ellos habían hecho un altar. Obligatoriamente, obligado, para tú poder invocar a Jehová y proclamar las leyes, primeramente tienes que hacer un templo a Jehová, hecho por hombre, hecho por manos de hombre. Es obligado. Para poder proclamar el nombre de Jehová, repito, tiene que obligatoriamente Jehová tener un templo. Exacto. Un altar, una casa. Exacto, pero cuando la Biblia te habla a la gente de altar, no un altar, señores, como le hacen a los santos, que le prenden mucha vela.
o un altar, el que están en las iglesias. Eso no es un altar, es una tarima. Lo que tú ves en la iglesia, que en una esquina están los instrumentos musicales, está ahí en el medio de la tarima está el púlpito, donde se paran ellos a orar. Y atrás de ellos ahí se sientan la gente de alto rango, los invitados, o sea, son gente que son, entre comillas, elegidas entre ellos mismos. Ahí atrás, ahí no se sientan lo nuevo, ni tampoco personas que no tienen participación. Pero eso no es altar nada, eso es una tarima, ¿ok? Donde ellos se ponen a hablar. Pero Jehová habita en un templo, ¿ok? Y cuando te estamos hablando a ti de un templo, no te estamos hablando a ti la iglesia, ahí, la de 4 paredes. Y tú sabes que hay mucha gente que sabe más Biblia que otros, que va a decir, no, Él habita en mi cuerpo. Sí, porque ahí es que Él habita en el cuerpo. Pero la gente no, el que diga eso no entiende. Él cree que es su cuerpo, su body, aquí en mi cuerpo, en el mío. Cree eso. Sí. Sí. Por eso le venimos diciendo que la Biblia se ha malentendido. Cuando te habla de un cuerpo, no te está hablando a ti de tu cuerpo tuyo. Literal. Literal. La gente tiene que desaprender. Olvídate de lo que te dijeron. Porque es lo mismo que un cuerpo élite. Y tú entiendes muy claro cuando se te habla a ti un cuerpo élite. Tú de una vez piensas, son muchas personas. Muchos miembros. Ok. Sí. Pero Jehová sí habita en un templo. Y el Viejo Testamento no me deja mentir. Léele ahí, Habacuc. Habacuc fue que tú me dijiste a mí. Sí, pero antes de leerle esto, vamos a leerle aquí, porque queremos llevarle con una sincronización para que vean quiénes eran que iban poniendo altar y templo a Jehová. ¿Por qué? Porque para tú proclamar a Jehová, para tú invocar a Jehová, tienes que tener un templo obligatoriamente, es obligado. Obligado. Es obligado. Para tú invocar a Jehová y proclamar a Jehová y venerarlo a Jehová, tienes que tener un altar. ¿Y qué significa un altar? Un templo. Entonces, aquí en Génesis 12, del versículo 7 y 8, vayan apuntando todo lo que le estamos diciendo, mi gente. Entonces te dice aquí, y en Génesis 12, versículos 7 y 8, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. ¿A quién? A Jehová. Un templo a Jehová. Te dice, ¿quién edificó un altar a Jehová? Abraham. Para poder venerarlo y para poder honrarlo y para poder proclamarlo y para poder implementar las leyes, como proclamar las leyes. En el 8 dice, luego se pasó de allí en un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y aquí que viene lo interesante, dice, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Quién fue que invocó el nombre de Jehová? Abraham. Y que Abraham entendía y sabía y comprendía que para tú poder invocar a Jehová tienes que primeramente hacer un altar. ¿Y qué significa un altar? Un templo, como está en el Génesis 4:26 y como está también en Génesis 8:20, que para tú poder invocar el nombre, implementar y juramentar, proclamar las leyes, tiene que hacer un altar, tiene que hacer un templo primero, para que la ley habite en ese templo, para que Jehová habite en el templo y para que los hombres
comiencen a invocarlo, comiencen a venerarlo y a honrarlo en ese templo. Y en ese templo no todo el mundo puede entrar, no todo el mundo tiene acceso a ese templo, al templo donde habita Jehová. Simplemente son grupos seleccionados de personas que son los que entran ahí. ¿Para qué? Para proclamar las leyes, para honrar a las leyes. Entonces aquí en el 8 te dice que ahí entran los israelitas, entran al templo. exactamente. Entonces no, ahí no entra cualquiera. Exacto. Que quede claro. Ahí no entra tu pastor por más Biblia que él tenga bajo del brazo. Él no entra en ese templo. No entra en ese templo. En el templo que te estamos hablando a ti, donde Jehová habita. Él no entra ahí. Él nunca ha entrado ahí. Ni de visita. Exacto. Entonces en el 8, ¿a dónde todos estamos nosotros leyendo? Génesis 12, versículo 8. Te dice a ti ahí que Abraham edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Como le venimos diciendo, proclamó e invocar y proclamar significa lo mismo. Y para tú poder proclamar y venerar a Jehová, tienes que tener un altar obligado, un templo, a donde Él es honrado y es también venerado. Pero el templo, como la persona piensa, no es una iglesia. No es una iglesia. Porque así es que la gente lo han tomado. Por eso es que tú lo ves que se congregan en una iglesia. De la forma literal. Sí. Señores, que quede claro, mire, es tan complicado todo esto. Pero cuando ya usted tiene el conocimiento, porque una persona que tiene el conocimiento, que hable conmigo y me diga la iglesia, yo sé que me está hablando de un cuerpo, de un hombre, porque Jesús es la iglesia. ¿Tú entiendes? Sí. La iglesia no significa un sitio como una casa de 4 paredes, no es eso. Eso para el que entiende el término iglesia. Exacto, entonces. Y para el que entiende el término cuerpo. Exacto. Entonces, ¿qué teólogos se están pensando? Ven acá, pero si Él no habita en una iglesia, Jehová no habita en una iglesia, literalmente una iglesia, Él no habita ahí, pero sí habita en un altar, en un templo. Pero ese templo es específico, un templo específico, no cualquier templo que el Jehová está en un lugar. No, ese templo es respetado. Exacto, es sagrado en esta tierra. Ese templo es respetado y es sagrado, a donde habita Jehová, a donde los hombres lo invocan, a donde los hombres lo veneran. Entonces, no es un templo como que tú lo veas en cualquier vuelta de la esquina. Sí, es como tú estás diciendo. Porque muchas personas piensan que es la iglesia común y corriente. Exacto. No es eso, hermano. Cuando te estamos hablando a ti, el templo de Jehová en este mundo es respetado. Y tú que me estás viendo lo respetas. Y tiene que ser respetado por cualquier ser humano que nazca en este mundo. Ya sea satanista, ya sea ateo, ya sea quien sea. Papá, tiene que respetar ese templo. Es respetado por quien sea. Y no es la iglesita esa que estuve por ahí, que tiene una cruz y que ahí. Sí. O si no, digo una palomita. No es eso. No es eso. Ese no es el templo de él. Él no habita ahí. Pero sí habita en un templo. Exacto. Jehová. Ok. Y yo no te estoy mintiendo. Porque si te estoy mintiendo, la Biblia te está mintiendo. No te vinimos aquí, señores, siempre se lo hemos dicho, para que usted pierda su tiempo. Preste atención a lo que se le dice aquí. Papá, si tú estás escuchando a quien sea por ahí, que te está diciendo a ti la Biblia literal,
está perdiendo el tiempo. Está muy bonita la palabrería, los consejos, Las charlas motivacionales que las dan. charlas motivacionales que te motivan, que si tú estás descaído, te dan un consejo, te dan como palabra de aliento. Eso está muy bonito, muy chévere. Pero está perdiendo el tiempo. Y no lo quiere, y hay mucha gente que no quiere entenderlo. Llevamos 2000 años y pico y contando. Perdido. Sigue leyendo. Entonces, como le venimos diciendo, para tomarle el hilo otra vez, que Jehová habita en un templo, pero no un templo cualquiera. No un templo cualquiera. No es como encontrar de que en la vuelta de la esquina de que una congregación donde haya de que una iglesia con una cruz, como tú estás diciendo, ahí está. No, ahí no está él. Él no habita ahí. Pero sí habita en un templo, en un altar. Él habita en un altar, que altar y templo es lo mismo, mi gente, para que no se confundan. Entonces, aquí hay algo bien curioso, como lo que tú me dijiste ahora en Habacuc, ¿verdad? Sí. Habacuc 2:20. O sea, yo nunca había leído ese personaje. Sí, está ahí él. Y está aquí. Míralo aquí donde está. Lo que pasa es que lo leen poco. Lo leen poco, exacto. Entonces, Habacuc, mi gente, vayan apuntando. Vayan apuntando. Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Te dice a ti. ¿A dónde está Jehová? Como te lo está diciendo Habacuc 2:20, está en su santo templo. Oye, ¿cómo que le dicen? Su santo templo. Él habita en su santo templo. Pero ese templo no es cualquiera que entra ahí. Eso es lo que le venimos diciendo. Oye, ni un pastor, escucha bien, ni un pastor en este mundo, tanto los que se murieron antes y los que están por nacer y los que se están estudiando, entra al templo. No va a entrar a menos que ese pastor sea un senador. Si tu pastor es senador, que él va al Senado, entonces él entra a la congregación de Jehová. De otra manera, no entra. No va para parte. Papá. Sí. Y eso es lo que queremos que tú entiendas. Y te estamos diciéndote a ti que Jehová habita en un templo. Porque la Biblia te lo está diciendo. No es que no somos nosotros que te lo estamos diciendo. La Biblia te lo está diciendo. Ok. Exacto. Entonces aquí hay algo bien interesante. Es como le estoy diciendo a ti, que la persona, lo único que tienen la autorización para entrar en el templo son los que invocan al nombre de Jehová. Esos son los que tienen el acceso para poder entrar en el templo, a invocar a Jehová, a proclamar las leyes, para que vayan entendiendo, mi gente. Entonces aquí en 1 Samuel 3:3 te dice de la siguiente manera: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Te dice algo muy interesante lo que está diciendo, como le estamos diciendo a ustedes desde que comenzamos a leerlo, que Jehová habita. ¿Dónde habita Jehová? En un templo. Pero ese templo no es cualquier templo, es un templo santo, a donde su pueblo elegido, escogido por él, van ahí a venerarlo, a honrarlo, a proclamar las leyes. Entonces, para cuando vayamos entendiendo, como lo que le leí a ustedes al principio de Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Tienen que tener eso presente, mi gente. Tienen que tener eso presente. Porque Pablo, él era un israelita y él sabía que el Dios de Israel sí habita en un templo. Sí habita en un altar. ¿Y por qué Pablo sabía?
a lo que nosotros estamos entendiendo, porque Pablo era un israelita. Pablo de Tarso era un israelita. Él tenía acceso y creía también que Dios, el que creó todo esto, habitaba en un templo. Él pensaba eso. Exacto. Cuando él perseguía el cuerpo de Cristo, cuando él perseguía la iglesia, él pensaba que Dios habitaba en un templo. Pero lo vemos aquí ahora, todo lo contrario a lo que él creía, que está en el 17, 24 y 25. Porque ahí habita Jehová. Mi gente, en un templo hecho por manos humanas, hecho por manos de hombre. Entonces, para ya confirmar esto, aquí te dice en Esdras 4:1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Te dice a ti, Jehová, el Dios de Israel. No es el Dios tuyo, ¿por qué no es el Dios tuyo? Porque tú no eres israelita. Así mismo es. ¿Por qué no es el Dios tuyo? Porque tú, escúchame, tú que me estás escuchando, tú no eres israelita. Tú lo puedes ser. Exacto. Tú lo puedes ser, pero no por tu propia cuenta. Tú lo puedes ser. Cualquier persona en este mundo lo puede ser. Porque recuérdate tú que no es sanguíneo. Tú puedes serlo. Para que sepa. Pero tú no eres la actualidad. Pero todo el que va a la congregación de Jehová es israelita. No tú. No tu pastor. Tú no eres israelita. Tú no entiendes ese término. Son terminologías que usan ellos. Exacto. Recuerda que son más sabios que tú. Son más sabios que nosotros. Ellos son sabios. Súper inteligentes. Pero nosotros tenemos que ser más sabios que ellos. Así que yo lo veo. Son sabios. Tenemos que ser más sabios que ustedes. Como quiera. Hay que buscarle la vuelta. Exacto. Te digo que yo me lleno de impotencia porque hemos perdido mucho tiempo. Y seguimos perdiendo el tiempo nosotros. Exacto. Y yo solamente digo, ¿hasta cuándo, ¿Tú quieres seguir leyéndole más? Léele ya lo que te dice a ti, Pablo, que leí al principio. Como ya entendemos y comprendemos de que Jehová sí habita en un templo. Pero no es cualquier templo. No es cualquier templo, mi gente. Y Él habita ahí para que sea venerado y honrado. Entonces, cuando viene Jesús aquí, porque eso es lo que la confusión de la gente. Jesús, cuando viene aquí a este mundo, cuando fue formado ese cuerpo sabía de que Dios, el que hizo todo esto aquí, toda esta cosa, no habita en un templo. Que lo curioso, no habita en un templo lo que le venimos a ustedes, mencionándole a ustedes en el Viejo Testamento, que Jehová sí habita en un templo. Pero cuando Jesús viene enseñando a los hombres, diciéndole que Dios, el que hizo todo esto, no habita en un templo. ¿Sabes que este video va a estar bien interesante? No habita en un templo, mi gente. Pablo sabía eso después que entendió el mensaje que venía trayendo el cuerpo de Cristo a este mundo, a este reino de leyes. Ok. Entonces Pablo, ya sabiendo eso,
lo que Jesús venía aquí hablando y diciéndole. Entonces él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, te dice Pablo, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Pero cuál templo? Que le venimos diciéndote a ti que Jehová no es el Dios. Tú que me estás escuchando, no es tu Dios. Ese es el Dios de los israelitas, el Dios de Israel. Exacto. Entonces aquí te dice a ti que el Dios de nosotros no habita ahí, pero el Dios de los israelitas sí habita en un templo para que sea venerado y honrado. Por eso que Pablo te está hablando a ti claro y te dice a ti que Dios que hizo todo esto no habita en un templo. Todo el religioso, no me importa quién sea. Mira, mi mamá es religiosa. Todo el religioso ha perdido su tiempo. Entonces, yo te dije a ti que este video se va a tornar muy interesante por los comentarios que yo estoy viendo aquí. Porque a mí me gusta siempre que haya una contraria. No me gusta que la gente en un sentido como que me la estén dando. Me gusta que haya la contraria. Porque yo siento que así la gente, uno, llega a un entendimiento. Exacto. ¿Entendiste? Entonces, yo estoy leyendo un comentario ahí de una persona que nos dice a nosotros que vive el marcianismo. Entonces, yo quiero que esta persona preste atención a lo que se va a decir aquí. ¿Por qué se refiere a Marcian? Yo no sé quién es Marcian. Y no me interesa quién sea Marcian. Y si Marcian no te dijo a ti que el pecado de este maldito mundo es la ley, entonces Marcian está igual de extraviado que tú. Sí. Y te lo digo a ti con toda autoridad. Por eso se lo digo a la gente. El que no diga quien sea que el pecado de este mundo es la ley, te está hablando a ti un lote de disparate. Porque aquí, este mundo, como yo te dije a ti, la gente tiende a señalar el resultado, el maldito resultado del pecado, de la maldad de este mundo. Por eso es que la gente, el que sabe, no juzga a nadie. Fulano está lleno de tatuajes. Fulano está atracando y así. Yo no lo juzgo a esa gente. Él es el resultado de la maldad de este mundo. Por eso Jesucristo vino aquí y no juzgaba a nadie, amén. Exacto. La gente no entiende eso. La gente no entiende. La gente no entiende. Ese que me está viendo a mí y tu pastor no entiende. Tú no debes de juzgar y condenar al resultado del pecado. Tú no puedes. Cuando tú entiendas eso, entonces tú vente a comprender quién fue Jesucristo. Mira, Jesucristo vino aquí. Y yo creo y entiendo que Jesucristo está muy adelantado. Era lo que él te decía, no era de este mundo. Era lo contrario. Si tú que me estás viendo a mí, si tú eres seguidora de Yeshua o de Jesucristo o de quien sea como tú le llames, yo creo que tú debes de saber esto. Tú tienes que tener bien claro que tú no puedes regirte por las leyes. Tú tienes que estar apartado del pecado, de lo que Jesucristo decía que era el pecado, apartado de todo lo que sea leyes, que no te rige por ahí. La ley no te rige. No debe de regirte si tú eres supuestamente y alegadamente seguidor de Jesucristo. Porque entonces si te rige la ley, Jesucristo que perdió su tiempo en balde aquí. Sí. Él vino en balde, fue.
Es dos mundos que se vive aquí. Dos mundos. Dos mundos. Ay, pues ustedes se creen. La gente puede pensar lo que quiera. Yo no. La gente puede pensar que. Ah, pues ustedes son los más que. Sí, nosotros somos los más que sabemos. Puede pensar lo que quiera la gente. El que no me venga por ahí diciéndome a mí que el pecado de este mundo es la ley. Y que ese es el problema de este mundo. Y que eso es lo que ha hecho este mundo. El que no venga por ahí diciéndome eso, perdiste el tiempo. Puede ser el Papa. Y el Papa sabe lo que yo le estoy hablando. Exacto. Él sabe, quien sea que se meta por ahí. Por eso que te vengo diciendo a ti que tenemos 2000 años perdiendo el tiempo aquí. 2000 años hablando la misma mierda. La gente hablando la misma mierda sin entender nada. Entonces alguien tiene que pararse, empantalonarse y decirle a la gente qué es lo que pasa aquí. Sí. Papá. Gente siguiendo a Jesucristo y siendo juez. Gente siguiendo a Jesucristo y siendo policía. Por eso es que la misma Biblia te dice a ti que habían tipos, ¿cómo que se llaman? Que eran como que representaban ese cuerpo. Que eran soldados. Sí. Y le decían: yo no soy... ¿cómo era que le decían a él? Digno. Ya, yo no soy digno. No son dignos. Pero tú te estás poniendo loco, Es loco que la gente se está volviendo. La gente no entiende, men. Sí, claro. La gente no entiende, men. Mira. La gente cree que Jesucristo es un tipo que vino aquí en chancletica hablando un lote de mierda por ahí. Y te mataron porque tú eres un tipo que hablaba mucho disparate. Jesucristo vino a ti a sacarte, a libertarte de la ley, de este mundo. Eso es lo que tú no entiendes. Y eso es muy difícil. Porque tú dependes de eso. Y no me puedes mentir porque el mentiroso no entra al reino. No puede hacerlo. Y muchos nos dicen: ve acá, pero ustedes no creen en la Biblia, pero la toman de referencia. Jesucristo no creía en la ley y la tomaba en referencia. Papá. Sí. Entonces, ¿qué tú le debes decir a él? Él citaba muchísimas veces a las leyes, a ellos mismos. En su letra escrita. Su verdad le decía a ellos, en lo que ellos creían. Así venimos nosotros. Así mismo es. Si quieres perder el tiempo, ahí están todos los pastores que hay muchísimos por aquí. Y youtuber también. Hay montones y faltan más por venir, porque hay muchísimos estudiando allá en Texas. Sí. Hay muchísimos que faltan por graduarse. Si quieres perder el tiempo, ahí están ellos. Yo no obligo a nadie que me crea. Por eso yo no lo escucho a ninguno. A ninguno. A nadie escucho yo en este mundo ya. Yo no escucho a nadie. Porque yo sé que cuando yo lo escucho y no sé lo que él está hablando, yo lo dejo de escuchar. Yo no pierdo mi tiempo. Nosotros, por ejemplo, estoy diciendo a ti, a nosotros nos han dado a entender es que es muy difícil entender el libro, entender esto, mi gente, miren, entender esto es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque nosotros la hemos entendido de una forma literal, literalmente, sea quien sea, pastor, youtuber, quien sea que está por aquí hablándote a ti de Jesús o de Yeshua o de quien sea como tú le llames, ¿sí? Porque se quieren meter en ese mundo de que la J no existía, que la J no estaba hace 500 años atrás y que Yeshua, como quiera que lo llamen, escucha, como quiera como tú le llames, a ese que nos estamos refiriendo. La hemos entendido de una forma religiosa porque así es que nos lo han enseñado y así es que la han entendido todos los judíos, los musulmanes, los budistas, quien sea que esté por aquí, satanita,
quien sea que esté por aquí hablándote de una religión, te lo va a hablar a ti de una forma literal. Literalmente. Y literalmente la Biblia no está escrita así. Está escrita para que la persona en un cuerpo élite sepa de cómo regirte a ti que me está viendo. De cómo regirte a ti. Él dice que si somos teólogos. Somos más que un teólogo. No. Escúchame. Nosotros somos más que un teólogo. Porque el teólogo a ti no te dice nada. El teólogo a ti te confunde más que el diablo. El teólogo es parte del mismo sistema. Por si tú no lo sabías. ¿Quién fue que se inventó la teología? ¿Quién fue que se la inventó? Yo me la inventé. ¿O tú que estás escribiendo aquí? ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué le llaman teólogo? Althusser es teólogo de los teólogos. Y se guayó. Exacto. ¿Te estás dando cuenta? Entonces nosotros venimos aquí diciéndole a la gente de que te engañaron, papá. Tira la toalla. Tienes que tirarla. Otra persona escribió aquí diciendo que Jesucristo es otro engaño más del mismo sistema. Escúchame, yo estoy preparado para eso. Exacto. Por eso muchísimas veces nosotros hemos dicho, Jesucristo representa la democracia. De eso que se trata la Biblia, de leyes. Y de cómo regir las naciones. Y qué es lo que tú tienes que hacer para que tu nación sea próspera. Lo que pasa es que tú no entiendes. Tú crees que se está tratando de una entidad. Exacto. De una entidad que hay que adorar. Sí, Dios no le pide a nadie que la adoren. Eso es lo primero que tienes que entender. Tú le dices al hijo tuyo que te quieran y lo obligas a que te quieran. A los hijos tuyos. No, papá. Las cosas no funcionan así. Si la gente entendiera las cosas, la religión, yo te dije a ti, atrasó el mundo. 1 millón de años fue que la atrasó. Porque en el mundo que hoy en día nosotros vivimos, aquí, el 98% de la gente son religiosas. Todos son religiosos. Toditos, no se queda ninguno. Entonces, este mundo es que si tú no crees en lo que ellos creen, o lo que no han dado, o lo que el mundo mismo nos dio, entonces tú eres un tipo que no cree en Dios y eres un tipo ateo. Y la gente no quiere aprender nada. La gente lo que le gusta es un repetir. Un repetir, un repetir, un repetir. Por eso siempre que le decimos a la gente que no repita lo que usted escucha aquí hasta que usted no lo entienda y lo corrobore. Y ustedes, pastores y líderes religiosos, viven juzgando y condenando al resultado. Cuando tú entiendas eso, tú vas a dejar de juzgar a las personas. Tú vas a dejar de condenar a las gentes. No sé si la teología se lo enseña a ellos. La teología tiene a la gente vuelta loca. La teología tiene a la gente solamente enfocado en el dinero. Por eso mismo es que tú no conoces a Dios. Porque tú necesitas la ley, tú necesitas a Jehová, a Yahweh, que te condena y te juzga. Mira, inmediato. Ajá. Porque la justicia divina, tú no sabes cuándo viene. Y Jehová de una vez te resuelve, ¿sí o no? Yo te dije a ti que la gente que se va a dar cuenta de todo esto, no está metido ahí, en la iglesia. Es una religión. No está metido en una religión. Son la gente de afuera. Lo de afuera es. La gente de afuera tiene una perspectiva y una visión más amplia. Exacto, de cómo ver las religioso cosas. lo que está viendo un piercing es de la fotografía. Un solo piercing que un religioso es de todos los colores. No, y no le gusta que digan religioso. Son religiosos todos. Exactamente. Entonces, nosotros aquí, como le venimos diciendo, nosotros no somos aquí religiosos. Nosotros hablamos de un punto de vista no religioso a la gente. Nosotros le hablamos a ustedes de qué se trata el libro.
de que exactamente, y de que se está tratando esto aquí donde tú vives, que tú lo puedes ver. Y el mismo sistema no me deja mentir conjuntamente con la Biblia. Ahora, que tú no quieras ver y quieras irte en contra de lo que te estamos diciendo, entonces tú estás en contra de la Biblia. No es de mí. Exacto, porque nosotros le estamos diciendo a la persona que el Viejo Testamento, escucha, el Viejo Testamento, como tú quieras llamarle, se trata de naciones, reyes y leyes. Lo puedes buscar, lo puedes estudiarlo, puedes meditarlo, ayunar y a lo que sea. Y el resultado te va a tirar esos tres. Naciones, reyes y leyes. Y cómo regir las naciones con vara de hierro. Cómo regir las naciones con vara de hierro. Y cómo se ríen las naciones con vara de hierro. Poniéndole leyes. Y para eso tiene que haber un cuerpo élite, un cuerpo que haga cumplir la ley. La gente está pensando que en pájaro preñado, La gente está pensando en otras cosas, amén. Él dice que él se leyó la Biblia, que tú entendiste, para ver, ok, eso es bueno. Ahora, ¿qué tú entendiste? Si la leíste entera, ¿de qué se trata para ti? Exacto. O para tu líder. Y si tú eres un líder, entonces, ¿de qué se trata la Biblia? Exacto. Porque es bueno saber de que tú la leíste, que hay personas que no han tenido ese privilegio y ese tiempo. Tú que la leíste completamente, ¿de qué se trata? En una sola palabra. Ajá. Ahora tú estás metido en que no es Jesús, que es Yeshua. Oye, ¿por dónde te has metido? Oye, ¿por dónde te metiste tú? Oye, ¿en qué mundo? Sea Yeshua o Jesús o como quiera, recuerda que tú estás bajo la ley. A ti te rige la ley. Y de ti sabe la ley, hermano. Y tú estás en un reinado de leyes. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Y eso duele en el alma. Sí. Y Jesucristo pues, vino hablándole a la gente de ese problema. Por eso yo te dije a ti que todo el que se crea seguidor de Yeshua o de Jesucristo no puede regirlo a la ley. Por eso que muchos se jactaban en la Biblia, te dice a ti que ya no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. O sea, que no los rige la ley. No me rijo por la ley. Eso era lo que sabían en aquel entonces. Yo no me rijo por ahí. ¿Por qué? Porque ese no es mi Dios. Ellos llaman el Dios a quien te rige, como tú te manejas en este mundo, quien sabe de ti. Por eso el Dios de este mundo es la ley. Como el tetragramatón. Yahweh. O te estoy hablando mentira. ¿Quién es el Dios de este mundo? Yahweh. Te estoy hablando mentira. Te pregunto, pastor, ¿quién es el Dios de este mundo? Jehová. El tetragramatón. ¿Quién? Exacto. Elohim. Él mismo, la ley. La ley, exacto. Ese que sabe de ti, papá. Y tú estás durmiendo y tu pastor no te dice nada. Tu pastor piensa y te dice a ti que tú vas a heredar la tierra después que tú te mueres. Oye, cómo te lo pusieron. Exacto. Papá. Entonces, el Dios de este mundo es Elohim. El Dios de este mundo es la ley. El Dios de este mundo es Yahweh. El Dios de este mundo es Yahvé. El Dios de este mundo es la ley. La ley que te rige. Que rige tu nación. Que sabe de ti. Que te da tus derechos. Que tú peleas y amas tanto. Ese es tu Dios. Y tú eres supuestamente seguidor de Jesucristo. Y te rige la ley. Abusador. Jesucristo por ti murió en balde. Jesucristo vino para acá a perder su tiempo en balde por ti. Porque la ley te dice a ti el Viejo Testamento que es perfecta. ¿A qué coño vino Jesucristo para acá? Si ellos cumplían la ley. Todo ello. Todo
todos ellos la cumplen. Porque te voy a dar un resumen del Viejo Testamento. El Viejo Testamento lo que le dicen a ellos, que no se aparten y no dejen de cumplir la ley, para que no pierdan la nación y la tierra que le dio Jehová. Por heredad. De eso que se trata en diferentes historias. Ok, aprende algo nuevo para que no te engañen. Sí. Eso que se trata eso. Un resumen corto, ya que tú leíste la Biblia entera y no supiste decirme a mí de qué se trataba. Y te dije que perdiste el tiempo. Y todo aquel que leyó la Biblia, no importa cuántas veces, si tú no sabes de qué se trata ese libro y no se lo dice a la gente, perdiste el tiempo y está haciendo que los demás que te siguen a ti pierdan su tiempo también. Un círculo. Llevamos 2000 años. Y no me salte a mí que para Dios 1000 años es un día. No diga eso, que tú no entiendes eso. Eso son excusas. Ya estás repitiendo lo que está escrito literal. Excusa barata. Excusa de gente religiosa que han atrasado este mundo y han apartado a la gente de quien es verdaderamente Dios. Ok. Todo aquel que leyó la Biblia, que no te diga a ti de qué se trata, perdió su tiempo. Exacto. Si tú estás leyendo la Biblia y tú no entiendes de qué se trata, y estás pensando que se está tratando de Dios, estás perdiendo el tiempo. Sí, del Dios de Israel. ¿De qué se trata? Exacto, pero ellos creen que es un tipo. Exacto. Él cree que es un tipo. Si tú entiendes y tú comprendes de que lo que decimos aquí es piedra de tropiezo para ti, no creas. Apártanos de tu vida. Pero yo no vengo aquí para que la gente pierda el tiempo, sino para que avancemos en el conocimiento que Jesucristo vino aquí a traer. Y que el que sabe y entiende ese libro le está diciéndole a ellos, para que la nación sea próspera y para que la nación funcione, se tiene que hacer cumplir la ley y no dejar, y eso fue lo que escribió Moisés, que no dejen de cumplir las leyes. Y estamos diciendo que cuando vino Jesucristo aquí, vino aquí para que ellos sean libres de esa esclavitud. No te estoy hablando mentira. Lo que pasa es que es fuerte tú desprenderte de una creencia que tú tienes de antaño. Ajá. Es muy fuerte. Eso te quita a ti el sueño. El trago muy amargo. El trago muy amargo. Porque a ti te han hablado de una supuesta salvación, pero ¿una salvación de qué? De un infierno. Exacto, pero no es literal. Porque tú crees que es un sitio allá abajo de la tierra que te está esperando a lo malo. Estás creyendo una falacia. Algo que nadie te lo puede comprobar. Literal. Y dime si te estoy hablando mentira. Tú me dices a mí, mira, fulano de tal me lo puede comprobar. ¿Cómo? Él me agarra por la mano y me lleva a mí allá. Factible y tangible. Por eso es que las personas no han avanzado. Jesucristo vino aquí para decirnos a nosotros, para el que tenga el conocimiento de él, ya no va a regirse bajo la ley, por leyes, para que conozcan al verdadero Dios, que es amor. Y no quieren entenderlo. No lo han entendido. Exacto. La humanidad todavía vive en el séptimo día. Nosotros vivimos en el séptimo día. Hoy es séptimo día. Día de reposo. Ayer era día de reposo. Mañana vas a ser día de reposo. No, pero lo voy a decir por aquí para todas esas personas que me están escuchando. No me crea. Mira, Jesús para mí, porque quizá muchos están preguntando, ¿y quién es Jesús para ustedes? Exacto. Jesús para nosotros es el hombre. Jesús es el mediador para nosotros. ¿Ok? Nosotros entendemos que desde el punto aquel que tú dices que Jesús es Dios, ya tú estás creyendo en la Trinidad. Sí. De una manera no directa.
Ok, Jesús no es Dios. Jesús tampoco es el Hijo, porque el Hijo es el verbo. ¿Y qué es el verbo? El evangelio. A lo que Jesús venía aquí predicando. Cristo venía aquí dando testimonio para que los hombres entendieran y los hombres dejaran de estar bajo la ley y estuvieran fe, porque todos los hombres son de poca fe. Sí. Ok. Exacto. Y ese es el problema, ese es el dilema que tienen todos estos líderes, porque para muchos Jesucristo es Dios Hijo, para otros Jesucristo es Dios, y para otros Jesucristo solamente fue un profeta. Exacto. Pero la Biblia te dice a ti, Pablo de Tarso, santo de los santos, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. El mismo Pablo te dice a ti en muchísimas introducciones de su carta: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Te dice Pablo. No van a decir que eso fue añadido, van a decir lo entendido. ¿Y qué van a decir? Que fue añadido. Que añadieron tal palabra. Eso es lo que van a decir. Porque el mismo Pablo sabía eso. El mismo Pablo te dice a ti que hay un solo Dios y un solo Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Pero cuando te hablamos a ti de un Señor, no te estamos hablando a ti de un personaje. Porque, por ejemplo, que te doy. A ti te rige hoy en día un Señor. Y ese Señor se llama la ley. El Dios de este mundo. Y que Jehová habita en un templo. Y que ese templo que Jehová habita no es un templo común y corriente como uno lo ve y que es una iglesia. Él no habita en la iglesia. Él no habita, pero sí en un templo. Y ese templo está en cada nación. No es que muchos templos que hay de Jehová, no. En cada nación hay un templo de Jehová. En cada nación. Aquí en Estados Unidos hay un templo de Jehová. Allá en México hay un templo de Jehová. Allá en Venezuela hay un templo de Jehová. Allá en Colombia hay un templo de Jehová. Y ahí en ese templo se reúnen los israelitas para proclamar las leyes, para venerar a su Dios. Y su Dios de ellos es la ley. Por eso que siempre en el Viejo Testamento se le dice el Dios de Israel. ¿Y por qué el Dios de Israel? Porque el Dios de Israel es la ley. Es el que rige las naciones con vara de hierro. Entonces, en cada nación hay un templo de Jehová. Y en cada nación hay un grupo, un cuerpo de élite que se llama Israel. Se llaman los israelitas. Y a ellos fue heredar a las naciones. Ya ellos la heredaron las naciones. No es cuando la persona, como nos han dicho a nosotros, que cuando la persona fallece y hay una supuesta resurrección literal y que va a haber que suelo nuevo y tierra nueva. Y que vamos a heredarle que las naciones después que nos resucitamos. Literalmente hablándole a ustedes. Pero literalmente hablándole así, como está escrito en la Biblia, no tiene sentido. Entonces, nos han engañado de la manera de que tú vas a heredar las naciones cuando tú te mueres. Pero mientras tanto, aquí está Israel gobernando las naciones. El cuerpo de Adán gobernando las naciones. Aquí en la tierra, rigiéndola con vara de hierro. Poniéndole leyes a la tierra. Y viviendo de la tierra, mi gente. Entonces, la religión lo que ha causado y lo que ha hecho es servir piedra de tropiezo a las personas para que no sepan y comprendan de qué se trata el libro. No se trata de una deidad, no se trata de Dios, no se trata de nada de nada, toda esa basura. No se trata de eso. Y todo aquel que venga por aquí escribiendo y hablándonos de una forma religiosa, de una forma que hay que venerar a alguien que está sentado allá arriba en el cielo, entonces la está entendiendo de la forma literal. Y la Biblia no es literal. Y al ser no literal, le hace ser un libro esotérico, mi gente. Eso está desde el Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis. Y nada de eso es literal. Y se lo venimos diciendo hace mucho tiempo.
hace mucho tiempo. Hay algunos que te dicen a ti que no, que hay que entenderla espiritualmente, porque no quieren decirlo de su boca, que no es literal. Te dicen a ti que hay que discernirlo espiritualmente, porque no lo quieren decir con su boca de que la Biblia no es literal. Sí. Te dicen a ti no, que eso hay que discernirlo espiritualmente. Es como lo dice. Es espiritual. Exactamente, esotérico. Cuando te habla a ti que la Biblia es espiritual, te estamos diciendo que no es literal. Es lo mismo. Yo soy un pastor y yo te la voy a leer a ti tal y cual como está escrito. Ahora tú como ovejita, tienes que sujetarte a lo que yo te estoy diciendo a ti literal. Tú no te puedes salir de ahí. ¿Y qué pasa aquí? Por eso es que no están entendiendo de qué se trata, porque la están tomando todo el mundo la está tomando de una forma literal. Y eso, Mateo 1:18, como tú comprenderás y entenderás, de que no es literal, de que Jesús no existió como un hombre literal. Pero si tú lo quieres entender de esa manera, está bien, entiéndelo así, porque para ti fue escrita así, para que lo entiendas, porque el trago es muy amargo. El trago de la verdad es muy, muy amargo. Te estamos diciendo que Jesús no existió como un hombre corpóreo, como un hombre como tú me estás viendo a mí. Pero si tu pastor te lo está leyendo literal, te lo va a decir a ti que sí, que existió como un hombre singular. Y la Biblia te dice a ti que no existió como un hombre singular. Sí, la gente piensa que fuimos nosotros que nos sacamos todo eso está escrito en la Biblia. La Biblia te dice a ti en el Nuevo Testamento quién fue Jesús. ¿Quién fue Jesús? Pero tú te comiste el cuento chino de que era un hombre singular. Te lo comiste porque así porque te lo dio Roma. Es que al tú saber esa verdad muy amarga, tú no quieres aceptar eso. Tú dices que Jesús no existió. No, pero es imposible. Pero yo toda mi vida yo he creído que Jesús fue un hombre singular. Jesús fue un hombre, escucha, Jesús fue un hombre, pero ahí van a pensar, pero se están contradiciendo. Pero al tú entender qué significa la palabra hombre. Así mismo que te dice la Biblia. Exacto. Y tú dices, acá, pero aquí se confunde. Ahí usted se está contradiciendo, como me está diciendo a mí que Jesús no existió y ahora me dicen a mí que sí. Pero nosotros sabemos que Jesús fue un hombre. Y al tú entender y comprender qué significa la palabra hombre en la Biblia, no como te lo enseñaron en la escuela, no como te lo enseñaron en la ciencia. Cuando te dicen a ti hombre en la Biblia, no se está hablando de un hombre singular. Se está hablando de un grupo de personas, de un cuerpo. Entonces, aquí, como venimos diciendo, todos los países, todas las naciones que te imaginas están bajo maldición. Todas las naciones bajo maldición, bajo una ley, bajo maldición. La ley que está en tu país gobernando, establecida, es la maldición de tu país, es la maldición de tu nación. La ley establecida en la tierra. Y ahí es que están todos los países. Que para tú invocar a Jehová, tú tienes que tener un templo, como está escrito en el Génesis 4:26. Después de ahí te saltan Génesis 8:20 y después Génesis 12 del 7 al 8 te dice a ti que para tú invocar a Jehová obligatoriamente necesita un templo, porque él habita en un templo. Eso está en segunda de Samuel 3:3, segunda de Samuel 11:13, segunda de Reyes 11:13, segunda de Reyes 12:9, segunda de Reyes 16:18, segunda de Reyes 18:16, en Esdras está en 4:1, en Jonás está 2:7, en Abacú 2:20, y ahí están múltiples de veces donde te dice a ti que Jehová está en un templo para que él sea invocado por un grupo de élite de personas a lo que se le llaman los israelitas. En pocas palabras, Israel, el Dios de Israel, que es la ley, y ese Dios está en un templo, mi gente, en un templo. Entonces viene Pablo y te dice a ti en Hechos 17, del 24 al 25, te dice lo contrario, que el Dios que creó todo esto aquí no habita en templo. Y tienen que meditar eso, mi gente. Tienen que meditar eso que le citamos ahí, todos esos versos, diciéndole a ustedes que Jehová es que habita en el templo. En un templo para que sea invocado. Sí, eso es. Así que
Vamos a dejarlo hasta aquí, mi gente. Espero que tengan feliz resto de la tarde. A todos. No se olviden darle me gusta, mi gente. Denle me gusta al video para que YouTube pueda recomendarlo. Sí, bueno, mi gente, ya ustedes saben que quieren en paz y nos veremos en el siguiente video, mi gente. Ya ustedes saben. Cuídense mucho y que acuérdense, no se aparten del bien, mi gente. No se aparten de ahí. Siempre manténganse en el bien. ¿Oyeron? Manténganse en el bien porque ese es el único camino aquí en este reino. ¿Oyeron? No se aparten de ahí. Así que queden en paz y nos veremos en el próximo video, mi gente.